a marcar y a mostrar que hubo tiempos donde el pueblo hebreo tuvo que pasar por esclavitudes, tuvo que pasar por exilios, tuvo que pasar por momentos donde no podía vivir en su propia tierra ni tampoco avanzar conforme a los propósitos que Dios tenía para su vida. Y recordamos obviamente el tiempo de la esclavitud en Egipto, que duró 400 años, y también el tiempo de la deportación a Babilonia, que fueron 70 años, ¿verdad? Y entonces encontré algunas diferencias, ¿verdad? Porque cuando ellos fueron a Egipto y quedaron ellos cautivos en Egipto, ellos se fueron de manera voluntaria. Ellos entraron a Egipto porque había hambre y en la tierra, y allí estaba José, ¿verdad? Y ahí vino el tiempo de bendición para ellos. Ellos fueron voluntariamente con un plan, con un propósito, y luego se acomodaron allí y terminaron siendo esclavos, ¿verdad? Pero en el caso de Babilonia, ellos no fueron voluntariamente. Ellos fueron llevados cautivos, fueron obligados a salir de la tierra que ellos ya poseían y ser llevados a otro tiempo de esclavitud, un poco diferente, ¿verdad? En Egipto ellos eran esclavos claramente, porque ahí ellos tenían que trabajar de sol a sol, la noche también, y estaban ahí con cadenas, con látigos, esforzados, ¿verdad? Limitados, y sin prácticamente poder vivir nada. No tenían días de descanso, no tenían absolutamente nada. Pero cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, la esclavitud fue un poco diferente, porque ahí le dieron un poco de esclavitud libre, por decirlo de alguna manera, donde ellos podían trabajar, podían producir, podían vivir, podían tener su familia, podían tener hijos, ¿verdad? De hecho, algunos prosperaron en Babilonia, ¿verdad? Pero era como, ¿vio las películas cuando llevan a alguien con la trata de personas y le quitan el pasaporte, y esa persona se queda ahí esclava, no puede salir, no puede moverse porque ya no tiene los documentos para salir? Bueno, más o menos así fue la historia también ahí en Babilonia. Y luego también estuve viendo la comparación de que cuando el pueblo salió de Egipto, fue el tiempo donde Dios se empezó a revelar al pueblo de Israel. Pero en la salida de la deportación, en el exilio, cuando salieron ellos de Babilonia, la experiencia fue diferente, porque allí ellos empezaron a tener un entendimiento de Dios y empezaron a tener una relación más profunda con el Dios Todopoderoso. Amén. También vi que los que fueron llevados a Babilonia fueron los creyentes. Fueron los que creían que tenían todas las respuestas. Fueron los que creían que tenían toda la sabiduría, que se la sabían todas. Eran ya, la mayoría eran crecidos espirituales, ¿verdad? Y creo que se confiaron un poquito, ¿verdad? Su orgullo terminó arrastrando también a toda su familia detrás de estas personas. Es decir, y una vez que fueron a Babilonia, ya fueron sumergidos en la cultura, empezaron a practicar los ritos, aprendieron los ritos, la cosmovisión de la tierra, y finalmente se fue diluyendo la esencia del pueblo hebreo. Y entonces encontré un pasaje que golpeó mucho mi corazón, que está en el libro de Esdras. Solo voy a leer algunos versículos. Esdras capítulo 9. Y esto es cuando ellos ya vuelven, ¿verdad? Ellos ya vuelven de la deportación, ya vuelven otra vez a Jerusalén. Y allí entonces se produce esto cuando ellos están reconstruyendo, por así decirlo, la ciudad. Esdras capítulo 9, verso 1 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra,
de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Versos 5 y 6 dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodilla y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Capítulo 10, verso 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¡Wow! Dije yo, qué tremenda exposición de la palabra. Cuando este varón puede identificar el porqué de lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Empezó a explicar, cuando expresaba a Dios de todo corazón, el dolor que le producía haber permitido, no él particularmente, sino todo el pueblo anterior, los padres, los abuelos, los tíos, ¿verdad? Todos los ascendientes habían roto los principios de Dios, y esto había traído consecuencias devastadoras. Y el pastor Omar, yo lo suelo escuchar muchas veces, siempre habla de causas y consecuencias, ¿verdad? Que cada consecuencia siempre tiene un porqué, y que cada decisión que nosotros tomamos también siempre tiene consecuencias. Pero cuando me puse a pensar, dije, la deportación simplemente fue la consecuencia de algunas causas, ¿verdad? Tomé las palabras suyas, pastor, y dije, ¿cuáles causas? Y entonces el Señor me llevó al libro de Jeremías, capítulo 25. Y ahí vamos entrando ya en nuestro tema de esta noche. Jeremías 25, versos 3 al 11. Y dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. ¡Wow! ¡Qué silencio! Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos. A ver, lea conmigo. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara.
Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es decir, que Dios había ya advertido reiteradas veces al pueblo de Israel para que deje de hacer las cosas mal, para que vuelva a sus caminos, a los planes y propósitos de Dios. No una vez, no 2 veces, no 3 veces, muchas. Diga conmigo, muchas veces. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos recibido a veces, muchas veces, advertencias de Dios y no las hemos escuchado? Porque a veces no era el momento, teníamos otra prioridad, otra urgencia, otra cosa que hacer, y fuimos dejando, postergando, y entonces llegamos a tener las consecuencias. Oremos un minuto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, quiero pedirte, porque tú prometiste que tu Espíritu Santo estaba en este lugar, y quiero pedirte que tu Espíritu Santo toque los oídos de tus hijos, toque mis oídos y los abras para oír y entender. Pero no solamente para oír y entender, sino también para poner por obra. No es solo conocimiento y aprendizaje. Oro, Señor, para que sean abiertos nuestros oídos y este sea tiempo para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Decía el pasaje que había algunas consecuencias que fueron muy específicas. Habló de destrucción. ¿Cuántos conocen familias y personas que tienen destrucción en su ambiente, en su casa, en sus relaciones, en sus negocios? Consecuencias. Habló de que desaparecería el gozo y la alegría. ¿Cuántos sienten ustedes que por momentos la tribulación ha arrancado, ha llevado, ha debilitado y nos ha hundido en momentos de tristeza y angustia tan profundo que uno siente como que ya no hay casi esperanza? Y decía la pastora cuando inició con el Salmo 100, que aunque estemos tristes, angustiados y por el suelo, necesitábamos nosotros entrar a sus atrios con alegría, con gozo, con alabanza. Pero ¿sabe qué? En ese tiempo no estaba ni el atrio ni la presencia a donde poder entrar. Así que el gozo le fue robado. Ni siquiera ese gozo que tenía que salir del esfuerzo no podía manifestarse. Pero sigue diciendo que hubo más consecuencias específicas, porque dice que desaparecería el ruido del molino, y esto representa la productividad. Y es cuando llegan los tiempos donde nada de lo que haces parece que funciona, nada tiene resultados, nada prospera, todo se va, como dice la Escritura, en saco roto. Tiempos y tiempos, pero también son consecuencias. Y finalmente dice que también la luz de la lámpara se apagará. Y esto habla de la capacidad de ver. Empiezan a perder la capacidad de poder ver. Y no estoy hablando de que yo le veo a la hermana, al hermano, de que nos podemos ver aquí. Estoy hablando de la visión espiritual, de perder el propósito, de perder el sentido, de poder perder el discernimiento y la comprensión, e incluso de ver. ¿Cuántos quieren las manifestaciones de Dios? Amén. Incluso de ver las manifestaciones de Dios. Se acabaron 70 años las manifestaciones de Dios. Tiempos de prueba. Ahora, el punto no es solo salir de Babilonia,
sino identificar los motivos que nos llevaron a Babilonia. Si no, vamos a salir y entrar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque necesitamos reconocer qué nos llevó a Babilonia para no volverlo a hacer y no tener que volver a pasar por ese tiempo. Amén. Amén. Y ahí citaba también algunas causas dentro de ese pasaje que leímos. Y hablaba de la desobediencia. Y yo dije, bueno, Señor, ¿qué podría ser la desobediencia? Porque todos entendemos la palabra, ¿verdad? Desobedecer es cuando te dan una instrucción y no la haces, ¿sí? Pero ¿qué representa en mí? ¿Por qué yo no la hago? Me hice la pregunta. Y dije, porque yo me creo que soy autosuficiente. Y la autosuficiencia hace que vos no puedas seguir instrucciones, ¿verdad? Porque siempre querés hacer solo lo que vos crees que es correcto. Y seguía diciendo que otra de las causas también es la idolatría. Y entonces dije yo, bueno, Señor, ¿qué es la idolatría? Porque yo no tengo ninguna imagen, ninguna figura a la cual yo... Y sencillamente el Señor me dijo, es a quien vos honrás, escuchás y seguís. ¡Wow! Dije yo, pero yo escucho muchas cosas, escucho muchas palabras, escucho muchas personas y honro porque tengo la actitud de poder honrar a las personas. Pero me dijo, no, es cuando vos pones hasta tu confianza en esa persona o en eso. Digo en eso porque, por ejemplo, el dinero, el negocio, la finanza, el poder, la autoridad, el puesto, el cargo o lo que fuera, en cualquier ámbito en el cual nos movamos, puede ser y convertirse en nuestros corazones en una idolatría. Y termina diciendo la tercera causa principal, por lo menos las principales, nomás por cuestión de tiempo, la rebelión. Y dije yo, Señor, bueno, esto es una actitud del corazón, ¿verdad? Ser rebelde es una actitud del corazón, es cerrar el corazón, pero el Señor me llevó más allá y me dijo, esto es porque uno tiene una mentalidad independiente. Amén. Entonces se cierra porque no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Estamos en el mismo punto del día de la aviación. Oh, gloria a Dios entonces. Entonces todo esto que estuvimos hablando, tanto la autosuficiencia, el estado del corazón a quien honro, incluida la idolatría, la mentalidad independiente, la rebelión en el corazón, esto está hablando de mi identidad. Verdaderamente está reflejando quién yo soy. Y la identidad determina las decisiones que yo tomo y afecta también el propósito del para qué yo estoy acá, ¿verdad? Porque me puede desviar y llevar hasta otra dirección diferente a la que Dios tenía determinada. La identidad se compone de la suma de varias cosas, como los valores, las creencias, las experiencias, la cultura y también una palabra que voy a usar mucho, las influencias. En estos días estamos escuchando mucho las noticias, ¿verdad? Y una de las noticias más resaltantes es la violencia de los adolescentes en los colegios, en las escuelas, ¿verdad? Y esto dicen los psicólogos que hablan ahí en la tele cuando los entrevistan, dicen que este es un problema que está viniendo no del colegio, es un problema que está viniendo del ambiente de la casa, ¿verdad? Primeramente porque hay un ambiente que no es propicio, no hay oídos, o tal vez hay problemas de carácter como los que hablamos, ¿verdad? ¿Sí? Y estos jóvenes todavía no están siendo formados ni entrenados. ¿Por qué? Porque ellos, dijimos hace rato, que uno tiene idolatría cuando hace y honra y sigue lo que otros le dicen. Pero estos jóvenes y estos niños y adolescentes no están siguiendo las instrucciones de los padres, sino están siendo influenciados por las redes sociales, por los medios de comunicación,
Y decía uno de los expertos en criminalística que la investigación dio que la mayoría de estos jóvenes, todos eran seguidores de una página en particular que se llama Crímenes Reales o algo así. Y estaban siendo tan afectados e influenciados. Los padres, la escuela y tal vez incluso la iglesia no tenía tanta autoridad sobre esas vidas como la influencia de este medio de comunicación y ambiente. La identidad también puede ser construida de manera continua y esto tiene un lado positivo, ¿verdad? No es que ya está formada y no se puede hacer nada. Tiene un lado positivo porque una persona acompañada correctamente después de recibir a Cristo puede tener cambios positivos asombrosos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido transformados por recibir a Cristo y por haber recibido un buen acompañamiento, un discipulado, buenas enseñanzas? Amén. Júntate con sabios y sabio serás. Pero también por otro lado, la persona que recibe a Cristo y permanece aún en un ambiente contaminado, probablemente no tendrá los mismos cambios positivos, sino que dependiendo del nivel de influencia, no crecerá o se terminará apartando de Dios. Miren qué poderosa es la influencia, ¿verdad? Y vino a mí entonces la pregunta: ¿por qué un cristiano libre volvería a Babilonia? ¿Nunca se preguntó eso? Porque un cristiano libre, que ya fue liberado por Cristo, volvería entonces otra vez a una vida en Babilonia. Bueno, pues algunos dicen, no, lo que pasa es que antes vino de Egipto y ahora necesita pasar por Babilonia, ¿verdad? Bueno, el pecado afecta la pertenencia. Yo digo ya, cuando pequé, ¿verdad? Me empiezo a conflictuar y empiezo a decir, yo no soy más digno. ¿Para qué me voy a ir a la iglesia? ¿Verdad? Yo estoy en pecado, ¿no? ¿Verdad? No soy digno. Y el sentirse indigno afecta la identidad en el corazón, como la del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando él se fue, se sintió indigno, ¿verdad? Y él no volvió, cuando volvió en sí, no volvió como hijo, porque él no se sentía digno. El enemigo siempre intentará distorsionar tu identidad. Porque nuestro enemigo es igual que nuestro Dios, es eterno. Allá no solamente, también acá. Incorporarlo ahí. Amén. Cuando el enemigo logra, miren, vuelvo un poquito atrás, ¿sí? Dijimos antes que antes de ir a Babilonia, la gente desobedeció y no escuchó lo que Dios le decía. Y como consecuencia se fue a Babilonia. El enemigo, estando fuera de Babilonia, estando en tu tierra, estando en tu iglesia, estando en tu casa, estando en tu familia, puede venir a traer distorsión de tu identidad, sacarte la dignidad y luego terminar trasladándote a Babilonia otra vez. Qué silencio, pastor, de la noche. Y entonces encontré otro pasaje, pero ese no hace falta que lo busquen, yo lo voy a citar, usted lo puede anotar, después lo lee en su casa, ¿verdad? Cuando uno es trasladado a Babilonia, lo primero que hace el enemigo es cambiarte definitivamente la identidad. Y esto pasó en Daniel capítulo 1, verso 7, dice, a estos, ahí estaban los 4 jóvenes que conocemos las escrituras, dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. ¿Pero cómo le puso nombres? ¿Eran NN, indocumentados? No, tenían nombres. Le cambió los nombres, ¿sí? A Daniel, que significaba Dios es mi juez, Dios es mi defensor, le puso Belsasar,
¿Qué quiere decir? Baal protege al rey. Le cambió la identidad. Es decir, es diferente escuchar Dios es tu defensor que decir Baal es el defensor del rey. A Ananías, que significa favor de Dios, le puso Sadrach, que significa iluminado por Akú, que es el dios de la luna. A Misael, que quiere decir quién como Dios, le puso Mesac, que quiere decir quién es como Akú, el otro dios. Y a Azarías, que significa Dios ha ayudado, le puso a Abed-Nego, siervo de Nego. Al final el enemigo lo único que pretende es terminar cambiándote el nombre. Amén. Amén. Dios nos da un nuevo nombre. Dios nos da un nuevo nombre y un nuevo lugar y una nueva posición también en la eternidad donde no seremos arrebatados. Amén. Los estigmas. ¿Sí? ¿Sabe lo que es un estigma? ¿Verdad? Vos sos un inútil. Sos un ignorante, siempre vas a ser pobre, nunca vas a salir del pozo en donde estás, nunca vas a ser feliz. Estos son estigmas. Sos un burro, ¿para qué vas a estudiar? Estos son estigmas. Los límites tóxicos, las palabras, los menosprecios, los ambientes distorsionan la identidad, así como la pueden edificar, ¿verdad? Los ambientes. Abruptamente o sutilmente, existen cambios en los ambientes en nuestra vida siempre. A veces son sutiles, son lentos, de a poquito, con mucho tiempo de trabajo, como la violencia psicológica, el abuso emocional, a veces el abuso espiritual también, van destruyendo la autoestima. Me vino también a la mente que en este tiempo, bueno, en estos años hemos acompañado muchos matrimonios y algunos de los matrimonios tenían un problema. Ella era creyente y él no, ¿verdad? Y esto era una lucha, ¿verdad? Entonces ella intentaba forzarlo a él a la vida espiritual, ¿verdad? Y finalmente tanto le machacó, que el hombre terminó cerrando las puertas a Dios. No quiere saber nada de Dios. Y en otro caso, muy particular, no solamente dejó de querer saber algo con Dios, dejó de querer saber algo con su esposa. Y se fue, ¿verdad? Se volvió un ambiente tóxico que no edificó la relación. También, como dije, los ambientes pueden influir positivamente. Teníamos un grupo de conocidos en Paraguay cuando estuvimos allá, que era una comunidad que vino de Gran Bretaña, se llamaba la comunidad Primavera. Ellos hablaban solo inglés, había creo que entre ellos uno o dos que hablaban español. Y entonces ellos se sostenían de las actividades que hacían, ¿verdad? Los varones hacían trabajos de pintura, electricidad en el barrio, qué sé yo. Las mujeres enseñaban cocina o vendían budines, panes, facturas, qué sé yo, ¿verdad? Pero también enseñaban inglés. Y no como un instituto de inglés que uno va, participa 2-3 horas, vuelve, ¿verdad? No. El sistema de ellos era el sistema de inmersión. ¿Qué significa eso? Sumergirse en la cultura. Entonces ellos decían, bueno, ¿usted quiere aprender inglés? Venga a las 7 de la mañana y se va a las 7 de la tarde. Y entonces pasa todo el día ahí, no se habla una jota en español, ¿verdad? Y también aprende la cultura. ¿Y qué cultura tenían ellos? La del trabajo, pero también tenían la cultura cristiana. Y ahí entonces los evangelizaban a la gente. Pero entonces ellos decían que el que salía de ahí aprendiendo el inglés, hablaba un inglés como si hubiera nacido en un país de habla inglés. Mire, lo fuerte que es estar sumergidos en un ambiente. Ahora también la influencia de los ambientes dijimos que podía ser lenta, despacito, pero también puede ser con cambios bruscos que transforman el ambiente,
¿verdad? Que marcan la identidad, como el pueblo de Israel cuando fue llevado a Egipto, ¿verdad? Una muerte en la familia, una separación, la pérdida de trabajo, la quiebra de un negocio, una adicción puede entrar, cambiar todo un ambiente de manera abrupta. Cual sea el caso, lento, rápido, profundo o lo que sea, si influencia en el corazón, terminan afectando la identidad. Y finalmente, una vez que se afectó la identidad, también las decisiones, como ya lo hemos dicho antes. ¿Cuál es tu identidad hoy? Como varón, como mujer, ¿cuál es tu identidad hoy? A veces cuando uno pregunta, ¿cuál es tu identidad? Y me llamo Adrián Rodríguez. No, ese es tu nombre, ¿sí? Tu identidad es quién soy. ¿Qué soy? ¿Verdad? No, yo soy electricista, no, yo soy bombero, yo soy policía, yo soy bancario. No. Eso es qué haces. ¿Quién soy? Y la otra pregunta es, ¿cuál es tu identidad hoy como cristiano? Ay, silencio, pastor, no sé yo si me están escuchando o... Y acá voy a entrar en camisa de 11 balas, pastor. Nadie tiene municiones acá, ¿verdad? Nadie tiene balas. Es muy diferente, escúcheme bien, decir, soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, a decir, escuche bien, a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál es tu identidad como cristiano? Cuando llegamos a Cristo, mayormente nos mostraron los beneficios. Mirá, si vos venís a Cristo, vas a ser sano, vas a ser feliz, tu matrimonio se va a restaurar, tu negocio va a prosperar, y entran, tus hijos van a cambiar, ¿verdad? Y entonces es como que muchos hemos llegado al Evangelio por los beneficios, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Pero no nos dicen, sino que lo vamos aprendiendo en el camino, que Dios se vuelve el dueño de nuestras vidas porque Él las ha comprado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando mi mente me dice a mí que yo tengo libre albedrío, que yo puedo decidir, ¿verdad? ¿Escucharon eso? Tenemos libre albedrío. Creo que yo soy el dueño de mi vida y por lo tanto tomo mis propias decisiones. No tengo que consultarle a nadie porque yo soy el dueño. Si trabajo en un negocio, en una empresa, cada decisión que yo tengo que tomar fuera de mi ámbito de atribuciones, yo me tengo que ir a la oficina de mi jefe o del dueño y decirle, Señor, ¿puedo hacer tal cosa? ¿Cuántos trabajan en relación de dependencia? ¿Han tenido que irse junto al jefe para preguntarle si pueden hacer algo? Incluso si te sentís mal o tenés una necesidad de urgencia y te tenés que retirar, ¿te podés ir? No, tenés que ir al jefe, al dueño y decirle, puedo. Y si te da permiso, entonces podés salir. ¿Cómo es esta mentalidad que cuando uno busca trabajo y empieza a mirar, qué sé yo, en el diario, en las redes, un trabajo, ¿qué es lo primero que busca? O yo fui el único. Va hasta el final de la publicación y dice, salario tanto. No importa después de todo lo que tenga que hacer. Yo quiero saber cuánto me van a pagar, cuál es mi beneficio. Pero no estoy mirando que también yo tengo responsabilidad. Qué diferente es cuando yo mismo puedo entender que he decidido ceder mi voluntad a un amo, a un dueño, a Dios. Amén. Un amén. Qué diferente es cuando yo... Acá somos pentecostales
emocionales. Bueno, esto nos da gusto entonces este tema. El problema no es tener jefes. El problema es tener uno y que sea bueno. Amén. Es descansar en que este amo que compró mi vida sabe lo que me conviene y cuándo me conviene. Y si ya no vivo yo, ya no priman mis intereses particulares. Si ya no vivo yo, solo me encargo de hacer lo que me dice el que vive en mí, que yo debo hacer. ¿Quién vive en mí? ¿Quién vive en mí? Estamos muy pila baja. A ver, pila ahí, decimos, se dice allá. ¿Quién vive en mí? Cristo. Amén. Gloria a Dios. Porque Él vive en mí. Un día me dijo, Omar, estás equivocado. Este no es el camino. Amén. Gloria a Dios. Es la presencia de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Cuando sabemos escuchar. El orgullo, la autosuficiencia, la independencia, la rebelión, la idolatría, la desobediencia me dicen: no necesitas un jefe, sé tu propio dueño. Y este es un problema del alma. Es un corazón desordenado por las prioridades de la agenda personal. Voy terminando con esto y termino con un pasaje final. Los medios, la sociedad, la política, la educación, pero también la familia y la iglesia son ambientes influyentes de la identidad de las personas. En resumen, los ambientes terminan determinando los resultados. Ahora, ¿qué pasa si entonces mi ambiente no es el correcto? Y entonces yo me doy cuenta a través de este mensaje que mi ambiente es tóxico, que mi ambiente es negativo, que mi ambiente es malo, que mi ambiente es perverso, que mi ambiente me está llevando más para abajo que para arriba. Estoy fundido porque dice acá que los ambientes determinan los resultados. Pero lo que no dije es que yo puedo afectar también los resultados cambiando el ambiente. Amén. Amén. Y entonces, termino con esto. ¿Cómo volvernos transformadores de ambientes? ¿Cuántos quieren saberlo? Amén. Muy bien. 3 cualidades, anótelo para no olvidarse, que yo encontré de las personas que transforman ambientes. Y el capítulo 6 de Daniel, usted lo puede leer en su casa completo. Es el capítulo donde el rey dice: bueno, ahora entonces yo voy a ceder la administración, voy a poner 120 administradores y sobre los 120 voy a poner 3 que controlen lo que los otros están haciendo. Y entre estos 3 está Daniel, ¿verdad? Y dice que de los 3 que puso y de los 120, él era el mejor, ¿verdad? Y entonces los otros se pusieron celosos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que cuando uno está progresando el enemigo se pone celoso? ¿Ven? Y entonces los otros se pusieron celosos y tramaron una trampa. Y en esa trampa dijeron: bueno, mira, y ahora voy a entrar un poquito en eso, pero le dijeron, conoce la historia, ¿verdad? Le dijeron al rey, hicieron un edicto, ¿verdad?, para perjudicarlo a Daniel. Y lo encontraron infraganti. ¿Por qué? Porque Daniel no se arrodillaba cuando sonaba la trompeta y la corneta y no veneraba la idolatría. Bien, conoce la historia, ¿verdad? Y terminan llevándolo al foso de los leones. Gloria a Dios, porque no la tengo que leer completa. Bueno, primera de las cualidades, verso 10 del capítulo 6 de Daniel. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se aterrorizó. ¿Se aterrorizó? No, no se aterrorizó. Tiene que leer este pasaje, es importante que lo lea. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa,
abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes de que fuera firmado el edicto. Es decir, no empezó a orar, a ayunar y a clamar y a rogar y a venir a la iglesia porque se pusieron las papas calientes, sino que era un estilo de vida. Por esto se volvió una cualidad de las personas que transforman ambientes. El tiempo de intimidad y oración transforma ambientes. Porque el tiempo de intimidad y oración te sostiene aún en los tiempos adversos. Te da favor con las personas. Dice el verso 14 que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. La vida de intimidad y oración te capacita para tener un corazón agradecido. Te entrena para la intimidad con Dios, no para la visita, no para incrementar la oración solo cuando hay problemas, porque Él ya lo hacía antes de que lleguen los problemas. Te protege. La vida de oración e intimidad te protege de las acechanzas a tu alrededor, ya sean espirituales o naturales. Y la vida de intimidad y oración habilita las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Dice el verso 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Si querés, ¿te gustan las manifestaciones sobrenaturales de Dios? ¿Te gustan? Pues entonces una vida de intimidad y oración te va a habilitar para que vos las tengas en tu propia vida. Una vida de intimidad y oración hace visible la presencia de Dios en tu vida. Porque en el verso 26 dice que en todo el dominio del reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Y una vida de intimidad y oración entrena tu espíritu. La segunda característica dice que en el verso 3 de Daniel capítulo 6, pero Daniel mismo era superior, decí conmigo, superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo reino. Un espíritu superior, alimentado por esta vida de intimidad y oración, te llena de unción. ¿Cuántos la quieren? Incrementa tu vida de oración e intimidad. Las manifestaciones del Espíritu Santo no solo son operaciones espirituales, sino también para afectar en el mundo que vivimos. Un espíritu superior te capacita para destacarte en cualquier ambiente. No importa si es la provincia, si es una empresa, si es tu empresa, si es el almacén de la esquina, si es en cualquier ambiente. Te abre puertas. Un espíritu superior te da gracia y te capacita para influenciar a otros. Te capacita para administrar no solamente tu propia vida, sino la de los que te rodean. Te da sabiduría en los momentos de necesidad y fortalece tu carácter. Tercera cualidad. La primera dijimos intimidad y oración. La segunda, espíritu superior. La tercera, integridad. El versos 1 al 4 dice
pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales era uno a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Lee bien conmigo esto. Mas no podían hallar ocasión alguna o falla, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Esto habla de integridad, y la integridad te hace visible en la masa, te hace visible en el montón, te hace diferenciar, te respalda, da autoridad y levanta su justicia sobre tu vida. Te abre oportunidades independientemente de tus capacidades o de la idoneidad del trabajo, porque no dice que él era un magíster en la administración de empresa, dice que él era íntegro. Amén. Te hace confiable y te vuelve un influyente. Termino con esto, verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, a la luz de tu palabra poderosa, que no va a volver a ti vacía, pregunta a tus hijos cómo se pueden identificar hoy, Señor. Gracias. Oh Padre, muéstrale, Señor, que hay algunos aquí que si no hacen cambios urgentes en su vida, pronto estarán entrando en una Babilonia. Oh Señor, revélate, Señor, a estos corazones y a estas vidas, y trae, Señor, la capacidad. Padre, tal vez otros están atravesando su Babilonia, donde sientes que tu identidad no está definida, o al menos no como debería estar un hijo de Dios. Y tal vez hay otros que hoy están saliendo de su Babilonia después de todos esos años. Y te das cuenta en esta noche que si no tomas decisiones y haces cambios, vas a terminar volviendo otra vez de donde Dios ya te sacó. El ambiente donde te mueves no te ayuda. Hoy es el día. Hoy es el día para empezar a transformar tus ambientes. Hoy es el día. Y no se empieza con la integridad, y no se empieza con el espíritu superior, se empieza con el tiempo de oración e intimidad. Padre, en el nombre de Jesús, revélate a tus hijos y trae transformación, y empodéralos en el nombre de Jesús a ser transformadores de ambiente.
arrepientes. Padre, te exalto, te adoro y te glorifico en esta noche, Padre. Y Señor, que tu palabra vuelva a ti, Señor, con el propósito para el cual tú la enviaste, y haya libertad en la vida de tus hijos. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.